Vamos a hacer contacto ya mismo con el móvil, porque les cuento que otra de las noticias que sobre todo se dio a conocer la semana pasada es una noticia alentadora en cuanto a cifras si nos referimos al embarazo adolescente. Políticas sociales que se han llevado a cabo se han reflejado en una disminución importante en el número de estos embarazos, una reducción de un 38% desde 2015 a 2018. Está con nosotros Juan José Calvo, que es economista por la Universidad de la República, tiene una especialización en demografía económica por el Centro Latinoamericano de Demografía, tiene un posgrado también en París y actualmente es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay. Bienvenido, Calvo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, efectivamente, en las pasadas jornadas se daban a conocer estas cifras alentadoras. ¿Cuál diría usted que ha sido el factor determinante para esta importante disminución en el porcentaje de embarazos adolescentes? Bien, es una estupenda noticia, es un gran éxito por parte de las políticas sociales en Uruguay, que son políticas interinstitucionales. En esto ha tenido que ver el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Educación y Cultura y varias instituciones del Estado que aunaron esfuerzos. En primer lugar, determinaron con claridad que el país estaba frente a un problema importante en materia de población, que era una muy alta tasa de embarazos en la adolescencia, es decir, de muchachas entre 15 y 19 años, que más del 83% de esos embarazos no eran intencionales, y entonces, en primer lugar, se determinó con claridad que esto era un problema, es el primero de los problemas establecidos en los Objetivos Sanitarios Nacionales del Ministerio de Salud Pública. En segundo lugar, se asignaron recursos para que se atacara justamente las causas de este problema. Y en tercer lugar, se incorporó el conocimiento científico que proporciona la Universidad de la República a través de distintos servicios, de manera tal de justamente atacar correctamente el tema. Porque este es un tema que no es exclusivamente del Uruguay. En toda América Latina y el Caribe la tasa de embarazo, la fecundidad adolescente está en este momento prácticamente en el doble de lo que el Uruguay en este momento ha logrado, pero Uruguay partió de esa cifra y en muy pocos años, y producto de justamente asignar recursos, determinar que hay voluntad política para actuar sobre el problema, determinar correctamente cuál es el problema, asignar recursos para la compra de métodos anticonceptivos de calidad, establecer un programa de educación sexual y hacer una buena campaña de comunicación hacia los adolescentes y jóvenes, ha dado como resultado esta estupenda noticia para el país. Cano, el repartir la anticoncepción ha sido clave, por ejemplo, para lograr estas cifras. El acceso a la anticoncepción. Sí, claramente. Evidentemente no es el único de los factores, es un factor muy importante, que los adolescentes y jóvenes tengan acceso a métodos anticonceptivos de calidad, de buen nivel, hay una canasta gratuita de acceso a los mismos, y particularmente hay que señalar que el país expandió el acceso a implantes subdérmicos, es decir, métodos anticonceptivos de larga duración, que son particularmente importantes para justamente el comportamiento reproductivo de la población más joven. Buenos días, Nicolás Núñez lo saluda. Quiero hacer una consulta. ¿Qué tal, Nicolás? Discriminando por franjas etarias, porque me consta cuando alguna vez he hablado sobre este asunto, de la especial preocupación que había en nuestro país por el embarazo adolescente, que uno cuando dice adolescente en realidad muchas veces habla de niñas de 11, 12 años. ¿Cómo se ha comportado la evolución aquí en nuestro país en ese núcleo duro del embarazo adolescente, que es el que más preocupaba a las autoridades? Porque claro, niñas con 10, 11, 12 años que ni siquiera están preparadas a veces para llevar adelante su vida, terminan siendo madres a tan temprana edad. Sí, es una estupenda noticia y muchas gracias una estupenda pregunta y muchas gracias por realizarla. Estrictamente, cuando hablamos de embarazo adolescente, esto es importante, estamos hablando del grupo de 15 a 19 años. Los embarazos y nacimientos que se producen en niñas que tienen menos de 15 años de edad, esto es embarazo infantil directamente y sin ningún tipo de dudas tiene que ser catalogado como una situación de abuso y algo que es inaceptable. Es una violación flagrante a los derechos de esas niñas y ha habido una situación claramente de abuso por detrás de las mismas sobre las cuales el país debe actuar. Las cifras han sido
pequeñas, si uno lo compara con el total de los nacimientos. Observemos que el Uruguay está en este momento probablemente en una cifra apenas por encima de los 40.000 nacimientos, y son aproximadamente rondando los 100, un poco más, un poco menos, dependiendo del año, los nacimientos que ocurren en niñas con menos de 15 años de edad. Ahora, que la cifra sea pequeña no deja de ser un hecho grave, y no deja de ser un hecho que, como el otro día el viceministro de Salud, el doctor Jorge Ayquian, señaló, es un hecho vergonzoso. No debieran ocurrir. Hay detrás de eso situaciones claramente de abuso que nosotros como sociedad debemos atacar. Calvo, ¿qué nos podría decir también sobre estos estudios demográficos en materia de características del embarazo adolescente? ¿Abarca más a un sector que otro de la población? ¿Qué datos concisos puede ofrecernos? Correcto, y muchas gracias. Otra excelente pregunta. El embarazo adolescente es un indicador absolutamente claro de la desigualdad social. Es tal vez en este momento el indicador que con mayor fidelidad nos permite distinguir distintas situaciones de bienestar en la población. Si nosotros miramos las tasas de embarazo adolescente en algunos barrios de altos niveles, de niveles de ingresos medios altos y altos, vamos a encontrar que esta tasa es 0. Por ejemplo, si miramos los barrios de la costa este de Montevideo, el embarazo adolescente registrado en estas zonas es 0, mientras que en los barrios periféricos de la ciudad, donde encontramos mayor niveles de carencias críticas, menores niveles de ingreso, ni menores niveles de educación en promedio de la población y particularmente de los jóvenes, 1 de cada 5 muchachas presentaba, de acuerdo a la última estimación que teníamos realizada, no con las cifras de este año, pero con las realizadas algunos años anteriores que nos permitían hacer esos estudios, 1 de cada una de esas chicas cursaba un embarazo en el grupo de edad de 15 a 19 años. Claramente el embarazo adolescente se correlaciona en forma perfecta con la desafiliación educativa. No significa necesariamente que abandonan los estudios por el embarazo. En realidad, en la mayor parte de los casos, primero se abandona el estudio y luego se cursa el embarazo. Esto se correlaciona luego muy fuertemente con una muy pobre inserción en el mercado de trabajo, una muy pobre capacidad que tienen estas muchachas luego de generar, y luego mujeres y personas adultas, ¿verdad?, de generar ingresos para su vida. Es decir, es una cadena de causas y efectos muy clara la que nosotros observamos, digamos, justamente en el sentido de lo que usted preguntaba. Es totalmente distinto el comportamiento reproductivo de las muchachas que se encuentran en situación socioeconómica de mayor grado de bienestar y mayor nivel educativo que las que nosotros observamos en otros grupos de edad. Ahora, Calvo, en otras situaciones socioeconómicas. También sí. hay un tema cultural también allí, ¿no? Asociado a ciertos sectores vulnerables con la maternidad. De estatus, por ejemplo, puede haber también allí una lectura diferente en ese sentido. Bueno, eso no tenemos evidencia tan clara respecto a las cuestiones de orden cultural, pero sí tenemos evidencia extremadamente clara, y es lo que nos indican las encuestas de comportamiento reproductivo, sobre la intencionalidad o no intencionalidad del embarazo. Y en ese sentido las cifras son aplastantes. Más del 80% de esos embarazos no fueron planificados y no fueron intencionales. Son no deseados. Por último, Calvo, me gustaría preguntarle también si la ley del aborto en ese sentido ha tenido también algún tipo de impacto en adolescentes, si ustedes manejan cifras, por ejemplo, de esa posibilidad. Sí, manejamos cifras. De hecho, con otro colega demógrafo hicimos directamente las estimaciones y los cálculos para cuando comenzó este descenso. Digamos que, reitero, es una excelente noticia. Cuando empezó el descenso de la fecundidad, la primera pregunta que nos hicimos fue si incidió la interrupción voluntaria de embarazo en este descenso, y la respuesta es contundente: no claramente no es la interrupción voluntaria de embarazos lo que está explicando el descenso de los nacimientos en el grupo de edad de 15 a 19 años, tampoco en otros grupos de edad, hay que también marcarlo. Las interrupciones voluntarias de embarazo tuvieron el primer año de implementación de la ley una variación importante, y luego quedó absolutamente estable durante los restantes años. Es decir, con absoluta claridad podemos decir
que la implementación de esta ley no es lo que está por detrás del descenso de la fecundidad con total claridad. Calvo, la última pregunta tiene que ver con la situación demográfica en general de nuestro país. Bueno, siempre supimos que nuestra pirámide era invertida, ¿verdad? Cuando asociábamos un poco el envejecimiento de la población, pero hoy hay realmente preocupación a nivel mundial, incluso por la disminución de los nacimientos en todas las franjas etarias. ¿Eso cómo está impactando en la realidad de nuestro país? Bueno, lo primero que siempre hay que tener bastante y dar un mensaje muy claro en este sentido es el envejecimiento de la estructura por edades de la población es un fenómeno global, ocurre en todo el planeta, no es algo que esté ocurriendo específicamente en Uruguay. Hay países que lo adelantaron, llevan más de 50 años de adelanto con respecto a Uruguay y otros países van a transcurrir por este proceso más tardíamente. Y también son muy buenas noticias, porque la población envejece porque tiene mejores condiciones de bienestar para esto. Nuestra esperanza de vida se incrementa porque ahora logramos eliminar causas de muerte y tener mejor calidad de vida que nos permite vivir más años. Evidentemente, diciendo que esto son buenas noticias, también hay desafíos por detrás. Tenemos desafíos del mantenimiento de la seguridad social, del sistema de salud y la implementación de la gran cirugía en la protección social, que es la implementación de sistemas nacionales de cuidados, como es el caso de Uruguay, donde se está desplegando justamente a través de la Secretaría de Cuidados un mecanismo de protección de este tipo. ¿Qué es lo que nosotros como sociedad debemos hacer para esto? Bueno, prepararnos adecuadamente, invertir, curiosamente, esto puede sonar un poco extraño, pero invertir en adolescentes y jóvenes, en primera infancia, en adolescentes y jóvenes, es la principal política que nosotros tenemos que llevar adelante para prepararnos al envejecimiento, porque vamos entonces a generar jóvenes y adultos con mayores capacidades, más sanos, con capacidad de generar mayor riqueza en relación a una población que va a ser cada vez más envejecida. Esto es un fenómeno que no se va a detener, que ocurre en todo el planeta y que en particular también está ocurriendo en Uruguay. Juan José Calvo, muchísimas gracias entonces por estar en contacto con nosotros a través del móvil esta mañana y por todos los datos que ha compartido. Muchas gracias por la invitación a participar en vuestro programa. Adiós.